vamos a tratar el tema de los recursos educativos abiertos. Vamos a ver en la clase de hoy, bueno, de qué se trata estos, estos recursos en particular, estos materiales en particular, la licencia Creative Commons, cómo buscar un recurso educativo abierto y después, dado que hemos estado viendo el tema de objetos de aprendizaje, eh, vamos a hacer una pequeña comparativa. Bueno, ¿qué es un recurso educativo abierto? Un material didáctico de aprendizaje o de investigación que se encuentra en dominio público o que se publica con licencia de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos. Fíjense, si miramos un poco esta definición, habla por un lado de materiales didácticos que sean tanto para el aprendizaje como para la investigación, y después de eso, sin dar demasiados detalles del contenido, de cómo debe ser, va directamente a enfocarse en la licencia, que tiene que ser bien de dominio público o bien contar con alguna licencia. El material debe tener explícitamente una licencia que le permita tanto su uso, adaptación y distribución de forma gratuita. Entonces, podemos pensar en este tipo de materiales educativos como aquellos materiales que se caracterizan por tener una intencionalidad educativa fuertemente relacionado con la licencia en abierto. Entonces, esta es la parte como más importante de este tipo de materiales educativos. ¿De qué se trata, digamos, de qué tipo de materiales estamos hablando cuando nos intentamos buscar o intentamos reconocer un recurso educativo abierto? Bueno, es muy variado lo que nosotros podemos encontrar cuando entramos en algún espacio en donde nos ofrecen recursos educativos abiertos. Fíjense que desde el contenido educativo pueden ser desde materiales o recursos que podamos usar en el contexto del aula hasta cursos completos. Incluso los recursos educativos abiertos, si ven en el segundo ítem que dice herramientas, el software para apoyar la creación y entrega y uso de recursos educativos abiertos se considera como un recurso también educativo abierto. Básicamente, incluso las licencias, como dice abajo, que nos permiten llevar adelante o poner a disposición en abierto los recursos, también nos permiten tener o incluir en esta categoría de recursos educativos abiertos. Lo único que nosotros tenemos que garantizar es que tenga una licencia que nos permita, como decía en la definición, su uso, su adaptación y su distribución. Para poder lograr que mi material pueda ser considerado como un recurso educativo abierto, necesitamos o bien dejarlo de dominio público o bien colocarle una licencia que permita dejarlo en abierto. En lugar de tener todos los derechos reservados, como es el caso del copyright, otorgarle algunos permisos a los autores. De eso se tratan las licencias en abierto. Los derechos de los autores están protegidos por estas licencias. Lo que permiten es que los autores, en lugar de decir todos los derechos reservados, como lo manifiesta las licencias de copyright, van a decir que algunos de los derechos que tiene el autor
él los cede para que nosotros los podamos o bien hacer uso, citándolo, o bien generar copias para llevar adelante actividades comerciales, o bien llevar adelante la distribución del material o la edición del propio material. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos, dependiendo de los permisos que querramos otorgarle a quien use nuestro material, entonces vamos a poder definir un tipo de licencia u otra. Entonces, con estas licencias Creative Commons, los contenidos pueden ser copiados, pueden ser distribuidos, pueden ser editados, pueden ser remezclados, usarlos como base para crear uno nuevo, todo dentro de los límites que ofrece esta licencia. Eso tiene que quedar claro, que el autor no pierde los derechos sobre el material que ha creado, sino que cede alguno de sus derechos. ¿Cómo hacemos para elegir una licencia Creative Commons? ¿Cómo hacemos para licenciar nuestros recursos en abierto y así convertirlos en recursos educativos abiertos? Si yo distribuyo mi material en abierto y quiero que alguien lo utilice, lo edite, y no aclaro de que eso se puede hacer, los materiales que no tienen una licencia explícita en abierto, en general están todos los derechos reservados, o sea, es como si tuvieran la licencia de copyright activa. Uno no los podría reutilizar, no los podría usar. Hay que acostumbrarse a crear estas licencias. Para eso está la página de Creative Commons y en donde podemos elegir la licencia. Miremos cuáles son las cosas que pregunta, las características que nosotros le queremos dar a nuestras licencias. Hace únicamente dos preguntas. Si nosotros queremos permitir que se compartan las adaptaciones de nuestra obra, y tenemos que contestar bien, sí, no, sí, siempre que se comparta de la misma manera. Tenemos tres opciones para elegir. Y después nos hace una segunda pregunta y dice, ¿quiere permitir usos comerciales de su obra? O sea, acá es cómo la quiero compartir. Y acá si quiero que a partir de mi obra se puedan generar usos comerciales. Si se fijan aquí abajo, si yo pongo que sí, fíjense cómo me cambia la licencia que yo elegí, aparece el logo de Creative Commons, que es este CC, y aparece el logo de una persona. Eso quiere decir que se va a citar al autor. Aparece acá como un sello de que pertenece a la cultura libre. Fíjense que este sello, a medida que pongamos restricciones, lo vamos a perder. Si yo digo que no a la pregunta, ¿quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? Entonces, eso quiere decir que me tienen que citar una licencia Creative Commons, me tienen que citar y compartir igual. Si yo pongo que sí, esto quiere decir que siempre que se comparta de la misma manera, tengo que compartir con la misma licencia. O sea, las pueden adaptar, pero no pueden restringir más la licencia. Y después, para cualquiera de estas combinaciones, yo puedo responder si voy a permitir usos comerciales. Puedo decir que sí, puedo decir que no, y entonces aparece el símbolo pesos tachado, y puedo decir que no acá también, y este es el formato más restrictivo. Y acá ya tenemos la licencia. Acá nosotros abajo tenemos el logo que podemos utilizar. Podríamos copiar y pegar esto en nuestro material. Y si se trata de una página web, acá tenemos el código fuente que podríamos incluir para que aparezca esto mismo en nuestra página. Podemos pedirlo en términos de un icono o el icono normal. De esta manera nosotros podemos obtener una licencia y colocarlo en nuestro material. Una imagen que me resultó muy interesante, que están todas las posibles licencias y me dicen qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer. Acá aparece otra versión, sería la CC0 que nosotros vimos de dominio público. Puedo
puedo hacer de todo y lo que no requiere es atribuir al autor. ¿Está? Después acá está la CC BY, que se puede hacer todo, pero ahí hay que atribuir al autor. Después está esta de compartir igual, entonces lo que no se puede es hacer adaptaciones. Acá está la que no se pueden hacer usos comerciales, entonces no se pueden hacer usos comerciales. Y después están las más restrictivas al final, que fíjense que la cantidad de tildes van disminuyendo. En todas estas no se pueden, en estas últimas no se puede hacer uso comercial. Si hay que retribuir al autor y copiar. Esto, copiar y publicar, es posible en todos, porque por algo lo dejo en abierto, digamos, para que se pueda, mínimamente que se pueda distribuir. Y salvo que sea de dominio público, siempre hay que atribuir al autor. Bueno, ¿cómo buscamos recursos educativos abiertos? Nosotros ya cuando vimos la búsqueda en la web, vimos que había, creo que lo hicimos para imágenes, vimos que había opciones para buscar imágenes que nos permitían decir que lo pudiéramos reutilizar, que tuviera licencia para distribución, básicamente los ítems que tienen la licencia Creative Commons. Esos están reflejados en la búsqueda de imágenes de Google. También podríamos hacer búsqueda en la web de algún material y fijarnos si tiene la licencia Creative Commons, entonces va a ser un recurso educativo abierto. También podríamos agregar en la búsqueda algún término que remita a abierto para ver si encontramos esos materiales que estén en abierto. Pero también otra opción que tenemos es ir a repositorios que sean de recursos educativos abiertos. Uno de ellos es el Plan Ceibal. Podemos observar que este repositorio que tiene el Plan Ceibal es un repositorio de recursos abiertos. Y uno podría, como en todos los repositorios, hacer una búsqueda en el repositorio, buscar algún tipo de material o seguir el catálogo. Yo entré acá a Comunicación y Tecnología y, por ejemplo, acá tenemos un recurso educativo abierto, que en este caso es Introducción a la Lógica para Computación. Fíjense que dice recurso REA, o sea que es un recurso educativo abierto. Tiene la posibilidad de que yo lo valore dentro de sus metadatos y después también hace una descripción. Dice que es un objeto de aprendizaje que ha sido producido en un taller de creación de objetos de aprendizaje en 2014. Es de licencia Creative Commons by NC-SA. Entonces, si venimos acá, yo lo puedo distribuir, tengo que atribuir al autor, no puedo hacer usos comerciales y puedo modificarlo, adaptarlo y no puedo cambiarle la licencia. De esta manera, en estos términos, yo puedo usar ese material que está ahí. Otra opción donde uno puede encontrar recursos educativos abiertos es esta biblioteca que se llama OpenLibra, que entre otros muchos recursos nos puede interesar la parte de educación y también, bueno, tiene desarrollo web, base de datos, digo en el contexto de desarrollar actividades de computación. Nosotros tenemos, como en el otro repositorio, esta forma de accederlo por categorías, o si no, también buscar algún libro en términos de una búsqueda por palabra clave. Y entonces acceder a ese libro
me dice, tiene un conjunto de metadatos. Fíjense que este espacio, acá abajo podemos leer que están todos los derechos reservados sobre este espacio en particular, pero los libros están bajo licencia copyleft, que es otra licencia en abierto. Entonces tenemos en este caso dos repositorios que nos permiten llevar adelante la localización y posterior descarga y utilización de dos tipos de recursos educativos abiertos. En este caso, recursos educativos abiertos en formato de objeto de aprendizaje y en este caso, recursos educativos abiertos en formato de libros. Ya que estamos haciendo mención a esta comparación de los REA y los objetos de aprendizaje, retomemos las definiciones de ambos conceptos y hagamos una comparativa. En este caso, los recursos educativos abiertos son materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos. En el caso de los objetos de aprendizaje, recordamos la definición, un tipo de material educativo digital que se caracteriza por orientarse a un objetivo específico de aprendizaje y presentar una serie de contenidos, actividades y una autoevaluación. Desde el punto de vista tecnológico, se caracteriza por contener un conjunto de metadatos y estar integrado utilizando un modelo de empaquetamiento que respeta estándares. Entonces, yo les pregunto, de estas características que están acá, cuáles son las que les parece que pertenecen a objetos de aprendizaje y cuáles a recursos educativos abiertos. Bien, analicemos un poco esta tablita. Por un lado dice que si se trata de un material educativo, la gran mayoría está convencido de que los objetos son material educativo, pero los recursos educativos abiertos, solo dos afirman que es un material educativo. Los objetos de aprendizaje efectivamente son un material educativo, pero los recursos educativos abiertos, algunos podrían ser un material educativo, pero no en todos los casos son un material educativo. Entonces, vuelvo a recordar, un material educativo tiene que tener una intencionalidad pedagógica, con ese material se va a poder aprender algo. En el caso de los REA, que incluyen, por ejemplo, el software Excel Learning, quien diseñó el software no tiene la intención de que alguien aprenda algo, sino que alguien diseñe materiales educativos. Entonces, se trata de un recurso y no de un material. Todos afirman de que tanto los REA como los objetos, o casi todos, por ejemplo, hay 2, 4, 6 y 2, 4, son reutilizables. En el caso de los objetos es una característica central de los objetos y en el caso de los recursos educativos abiertos justamente están pensados están en abierto justamente con la idea de que puedan reutilizarse. En el caso de que se trata de un material digital, eso lo dice también la definición de objetos de aprendizaje y en general el concepto de REA surge en el contexto de lo digital. Así que esto de que casi todos eligieron esta opción de digital también es correcto. En el caso de licencia abierta, todos claramente eligieron que el REA tiene una licencia abierta y el objeto de aprendizaje podría tener una licencia abierta, como es en el caso de los objetos de aprendizaje que vimos que están en el portal del repositorio de Ceibal.
que son objetos de aprendizaje que están en abierto. En ese caso, podríamos tanto llamarlos objetos de aprendizaje como recursos educativos abiertos. Metadatos, los objetos siempre deben tener metadatos y en general los recursos educativos abiertos van a contar con metadatos por estar puestos en algún repositorio, pero no necesariamente todos van a tener metadatos, así que este espacio en blanco está bien. La opción de empaquetado se le exige en nuestra definición a los objetos de aprendizaje, pero no hay nada que diga que los recursos educativos abiertos tienen que ser empaquetados. Yo quise usar la notación de los diagramas de Venn para básicamente decir, hay un conjunto de objetos de aprendizaje que son también recursos educativos abiertos, pero hay un montón de recursos educativos abiertos que no son objetos de aprendizaje y también hay un conjunto de objetos de aprendizaje que no están licenciados de forma abierta y entonces no son recursos educativos abiertos. Entonces, esta figura daría la idea de cuál es la relación entre los recursos educativos abiertos y los objetos de aprendizaje. Esta información o la diapositiva la armé utilizando esta bibliografía. La definición le pertenece a la UNESCO. A diferencia de los objetos de aprendizaje, la definición de recursos educativos abiertos inició, digamos, cuando se crea la idea de recursos educativos abiertos, arranca con una definición por la UNESCO allá por el 2002. Después me valí de un recurso de Eduteca, que es un recurso educativo abierto que habla sobre recursos educativos abiertos. Eduteca es un portal colombiano que tiene material en abierto. Ahí está el enlace al portal de Eduteca. Y fíjense que el enlace dice artículos OER. Esto es recursos educativos abiertos, pero en inglés. Open Education Resource. Si ustedes quieren, si encuentran en algún lugar alguna vez un término así, es la misma idea. REA o la abreviatura OER significa recursos educativos abiertos. También usé información de las licencias Creative Commons de la misma página de las licencias. De allí está tomada la información.